Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Bien, en este vídeo vamos a hacer una introducción a lo que sería el HCD o Hardware Configuration Definition que vienen en todos los equipos Mindframe. Esta herramienta se utiliza para definir los dispositivos que va a utilizar el Mindframe, por ejemplo, discos, terminales, impresoras, unidades de telecomunicaciones, lectoras y escritoras de tarjetas y un largo etcétera de dispositivos que se pueden conectar al Mindframe. Desde el nacimiento del Mindframe en 1964, el sistema por el que se definían los dispositivos es siempre por una dirección de memoria, es decir, el sistema siempre ha funcionado por lo que se llama DMA, que es Direct Memory Access. Esto es, yo asigno una dirección de memoria hexadecimal a un dispositivo y ese dispositivo queda mapeado en una zona de la RAM con esa dirección. Y entonces lo que hace, si yo quiero, por ejemplo, hacer una escritura de un disco o una lectura de un disco, accedo por esa dirección de memoria y la CPU puede, mediante esa dirección, ir al dispositivo en concreto, recoger el dato y trabajar con él. Bien, pero ¿cómo funciona todo este tema? Pues esto es muy sencillo. En el caso del emulador Hércules, tenemos este fichero de configuración de Hércules, que es el que conocéis todos. Aquí se definen los datos de la CPU que vamos a manejar, del procesador del sistema que emula Hércules, y aquí abajo se definen todas las direcciones con los dispositivos asociados a esa dirección. Como podéis ver, aquí tenemos, por ejemplo, la dirección 000E asociado a una impresora 1403, que es, en este caso concreto, la Hércules PRT. Luego tenemos aquí, por ejemplo, dos direcciones de memoria, la 580 y 581, que hacen referencia a las unidades de cinta 3490. Esto ya en un vídeo más adelante os explicaré cómo trabajar con cintas en Hércules, que eso es una odisea que va a tener mucha miga y bueno, esperar con ansias a ese vídeo porque es muy interesante. Pero bueno, volviendo al tema, aquí tenemos, por ejemplo, una dirección 700 con 4 dispositivos, es decir, la 701, 2, 3, que son terminales 3270, que es nuestro terminal no SNA conectado a una unidad de control 3174 que está conectada por canal. ¿De acuerdo? Y luego, por otra parte, tenemos aquí de la dirección 0A80 a la 0A90C, pues discos, que son del modelo 3390, que en Hércules están emulados de esta forma. Y ya para terminar el fichero de configuración de Hércules, aquí tenemos nuestra definición de nuestro LAN Channel Station o LCS o OSA en los mainframes reales, que es donde definimos nuestras comunicaciones. Y como podéis ver, tiene dos dispositivos, el E20 y el E21. Y entonces ahora me vais a decir, bueno ya, ¿y estas direcciones de dónde salen? Bueno, pues estas direcciones realmente, cuando se definió el ADCD, es decir, el Application Development Controller Distribution, que es el sistema ZOS 1.11 que veis aquí, se definieron porque alguien, cuando creó el sistema operativo, asoció esas direcciones de memoria a esos discos y por tanto en la documentación viene cuáles son las direcciones. Esto ya en un vídeo de introductorio de Hércules de hace ya tiempo os expliqué de dónde venían. Lo que había que hacer era leer la documentación, el PDF que venía acompañado al ADCD, y ahí venía exactamente cada dirección a qué era correspondido, si era un disco, una cinta, una OSA o una impresora. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en un sistema real, en un sistema mainframe real? Pues pasa exactamente lo mismo que en Hércules, solo que tú tienes una serie de tarjetas físicas pinchadas en unas direcciones físicas, que en este caso se llaman PECHIZ, y esas tarjetas asocias esa dirección física con la dirección de memoria lógica que habéis visto en el fichero de configuración. Y esa relación de configuración lógica de dispositivos del ZOS se traduce a las direcciones físicas de un sistema mainframe real y funcionando mediante el uso de la herramienta HCD. Así que sin más miramientos, vamos a entrar en la herramienta. Aquí vas en More y vamos a la opción 4, que es el HCD. El HCD es una herramienta que utiliza un fichero que se llama IODF, que es el Input Output Definition File, que es donde definimos la configuración de todos los dispositivos que el sistema ZOS va a ver, puede ver o está viendo. ¿De acuerdo? Entonces el proceso es el siguiente. Yo cuando quiero añadir, supongamos que quiero añadir discos adicionales, pues entonces yo lo primero que tengo que hacer
es defino las direcciones de memoria que quiero que utilicen esos discos, defino a qué canal y a qué unidad de control están conectados esas direcciones de disco, y por último, envío esa información al mainframe real, donde en los support element, en los portátiles que manejan la configuración del mainframe, se graba dicha configuración, y cuando hacemos un power on reset del mainframe, reiniciará la configuración con esos nuevos datos que nosotros le hemos puesto, y a partir de ese momento nosotros podemos pinchar fibras nuevas o tarjetas nuevas y conectar unos discos nuevos, por ejemplo, a nuestra configuración inicial, sin tocar nada de lo existente. ¿De acuerdo? Ese es un poco el proceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir un IODF. Para no irnos por las ramas, vamos a ver qué IODF utiliza este sistema actualmente y nos basaremos en él para explicaros las diferencias entre las unidades de control, dispositivos auxiliares, procesadores, LPARes, etc. Así que lo primero que vamos a hacer es mirar. Nosotros, cuando vamos aquí en nuestro fichero de configuración de Hércules, vemos que hay nuestro loadparm es la dirección 0A82 DB, porque estamos arrancando con el DB2 y el CIX, y luego M1. Entonces, vamos a ver que tiene que existir un miembro load llamado DB, loaddb en este caso, que apunta a una dirección concreta. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Lo primero de todo es ir a la opción 3.4 para consultar los datasets, y nos vamos a ir a la opción sys1.iplparm, que aquí es donde definimos las configuraciones de los miembros LOAD, que son los que utiliza el fichero de parámetros para arrancar perfiles de arranque del sistema operativo. ¿De acuerdo? Así que aquí vamos a la opción Browse y vamos a ver nuestro loaddb, que está aquí. Vamos a ver qué contenido tiene. Hacemos aquí un Browse y vemos que el IODF es el 99 con el cualificador sys1. Así que ya sabemos cuál es nuestro fichero que utiliza el sistema para arrancar. Se llama sys1.iodf99. De hecho, si salimos de aquí y hacemos una búsqueda por sys1.iodf99, no solo tiene que existir, sino estar operativo. Si no, no arrancaríamos. Efectivamente, aquí lo vemos. Veis que además esto es un fichero VSAM. ¿Por qué? Porque tiene su clúster aquí. Entonces, este es el fichero de configuración que se basa el sistema operativo para leer la configuración de los dispositivos y saber pues dónde está cada dirección y cada dirección qué dispositivo está escuchando. Así que ahora que sabemos cuál es el dato del IODF, podemos abrir el HCD con el IODF99 en este caso. Así que vamos a la opción More, aquí en la opción 4 HCD, y aquí nos aparece un IODF definition file que es 00.work, pero esto es un fichero vacío. Si pongo IODF99 y quito este work, a partir de este momento, al pulsar intro, lo que he hecho ha sido cargar la definición actual del sistema. Así que aquí es cuando podemos ver, con la opción 1, podemos definir, modificar o ver la configuración, los datos de configuración en este caso. Así que vamos a la opción 1 y Enter. Y aquí tenemos 5 apartados. El primero es la configuración propia del sistema operativo, es decir, donde definimos las consolas maestras, donde definimos genéricos de sistema, por ejemplo, donde definimos esotéricos. Esto me hace mucha gracia porque un esotérico es un nombre que yo doy a un conjunto de dispositivos. Por ejemplo, un esotérico que ya viene en el sistema operativo se llama sysda. Y sysda, que viene de Sys Direct Access, es un esotérico que apunta a los discos. Así que si yo pongo en el JCL pues un dataset, unit igual a sysda, ya sabe el sistema que estoy apuntando a un disco en concreto. De igual forma, yo puedo crear un esotérico nuevo llamado, por ejemplo, cartucho, y hacer que las unidades que sean 3490 de unidades de cinta de cartuchos, en lugar de poner la dirección de cada uno de los dispositivos, lo llamo cartucho, y entonces el sistema ya sabe que cuando vaya a pedir un cartucho voy a ir a las direcciones de esas cintas. Sin entrar en más detalles, si vamos aquí a la opción 1 para entrar a la configuración del sistema operativo, vemos que hay una configuración llamada OS390, así que entramos con ella. Y aquí podemos, por ejemplo, en este caso, trabajar con los EDTs.
Aquí tenemos un EDT creado que con una barra entramos en él y podemos aquí, por ejemplo, trabajar con esotéricos, con genéricos, etcétera. Por ejemplo, aquí vamos a los esotéricos y veis que hay 3 definidos: Dust, SysDA y Bio. Y si yo entro en cada uno de ellos, en Dust, por ejemplo, podemos asignar dispositivos definidos previamente o bien ver los que están asignados. Si hacemos aquí un 5, nos dice, por ejemplo, que Dust hace referencia a al dispositivo 325 hexadecimal hacia adelante, que van a tener un nombre genérico de un disco 3390, que es un dispositivo 3390. ¿De acuerdo? De igual forma, yo puedo ver aquí en SysDA, puedo ver también qué asignado. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, SysDA tiene la dirección 300 y la dirección 0A80. ¿Os suena esta dirección 0A80? Claro, os suena porque los discos empiezan en este caso del 0A80 al 0A90C. ¿De acuerdo? Entonces, si yo en un JCL hago referencia al esotérico unit igual a SysDA, el ZOS va a saber exactamente qué rango de direcciones de discos puede utilizar. Y así es como se define un esotérico. Y bueno, aquí el Virtual Input Output, pues me imagino que también tendrá sus esotéricos definidos. En este caso solo la dirección 300. ¿De acuerdo? Bien. Por otra parte, yo aquí puedo también mirar, puedo trabajar con consolas. Aquí, por ejemplo, me imagino que estarán definidas la consola 700, porque es la primera que se levanta como Master Console. Así que si voy aquí a la opción 6, Work with Consoles, veis que tengo las 700 y las 701. Son 2 consolas maestras para que el sistema operativo deje su log, su syslog ahí, que como todos sabéis, la consola maestra es la dirección 700, que es esta. ¿Veis que pone aquí? Devnum 700. Por lo tanto, para que el sistema sepa dónde ir dejando estos logs, previamente hemos tenido que entrar en el HCD para definir estas consolas como consolas maestras. ¿De acuerdo? Si que, por ejemplo, vamos a ver otra cosa, pues podemos ver los genéricos. Por ejemplo, vemos qué tipo de genéricos existen. Pues aquí tenemos CTC, OSA, mira, 1403 es una impresora, 2540 es un lector de tarjetas, 3277 es otro tipo de terminales, 3380, 3390 son discos. Estos son los dispositivos genéricos que están definidos dentro del sistema operativo. Veis, por ejemplo, que hay un genérico que es 3490. Esto es una unidad de cinta. Entonces yo defino primero los genéricos y, por ejemplo, aquí dentro yo puedo entrar y puedo decir que las direcciones del 580 hasta el, en este caso, 580F, porque son 16 direcciones, son del modelo 3490. Y de igual forma yo aquí he definido que aquí, por ejemplo, solo 2 cintas, aunque el sistema puede montar hasta 16 distintas, que sean del modelo 3490. ¿Veis un poco la diferencia, no? ¿Veis un poco la conexión entre la configuración definida y la configuración real? Pues se define aquí. Aquí salimos con un F3 y bueno, la parte 1 de Operating System Configuration ya la hemos visto. Ahora, la opción 2 no la saltamos porque la opción 2 es cuando tengo switches de FICON, o antes los directores SCON, los SCON Directors de toda la vida, en los que eran muy importantes cuando yo tenía 2 o más CPUs y 2 o más dispositivos de disco, de cinta y tal, que compartían en un Sysplex paralelo, por ejemplo. Entonces, yo podía tener las 2 CPUs, esos canales que salían de las CPUs iban directamente a estos switches, que eran unos armarios frigoríficos con un montón de conectores SCON y FICON, y lo que hacían estos sistemas eran generar un zoning como en la red SAN, en la red SAN de almacenamiento de disco normal y corriente, en la cual yo podía crear unas zonas para que una CPU, o sea, un mainframe, viera unos determinados dispositivos y el otro mainframe viera otros dispositivos, o que compartieran los dos mainframes los dispositivos entre sí. Y esa serialización
la gestionaba el Sysplex para que una escritura de un mainframe no jodiera otra escritura proveniente de otro mainframe y guardar siempre una integridad de datos. Y entonces los switches lo que hacían era gestionar esa conectividad. Aquí, como tenemos una instalación única con unos discos únicos, pues no entramos, porque de hecho si vamos aquí a la opción 2 seguro que no hay ninguno definido. ¿Veis? No hay ninguno definido. Por otra parte, nos vamos a la opción 3, Processors. Aquí es donde definimos el procesador físico de nuestra máquina y cuántas tarjetas físicas están conectadas al bus, que de las que esas tarjetas físicas no salen tarjetas de red en forma de unidades OSA o tarjetas de fibra para, por ejemplo, entornos FICON, que son los que se conectan a los dispositivos externos como discos. Por ejemplo, en museo tengo unos dispositivos de disco DS8000 que están conectados por FICON. Y luego tengo otros dispositivos como terminales adicionales, etcétera, que están conectados a unas 2064, que son dispositivos de fibra también, que son ESCON. Entonces, aquí en la opción 3, procesadores, definimos los diferentes dispositivos físicos, es decir, la tarjetería física, las L pares que vamos a tener funcionando y los channel paths o los caminos de canal de cada uno de esas tarjetas físicas que conforman, porque una tarjeta física puede tener, por ejemplo, 4 conectores FICON. Entonces yo tengo una tarjeta FICON pero con 4 PCIs, porque cada puerto físico es un PCIe, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, en la opción 3 hay definido, mira, esta por ejemplo es una definición de un Multiprice 3000, que es cuando en su día la persona que creó el ADCD utilizó esta máquina para crearlo. ¿Qué pasa? Que en el caso del Hércules el tipo de máquina es totalmente irrelevante, porque al final lo que está haciendo es una emulación. Sin embargo, si yo este sistema operativo lo tendría corriendo en el mainframe real del museo, tendría que coincidir el tipo y modelo de CPU que tengo yo con el tipo y modelo del IODF que yo defino aquí, porque de lo contrario daría un error, porque no encontraría los buses, no encontraría las tarjetas, etcétera. Entonces, si yo aquí entro en el Multiprice 3000 H30, podemos ver la definición del procesador, ver si hay conexiones CTC entre los sistemas, podemos trabajar con las particiones que tengamos. En este caso, como es Hércules, solo tiene una, y en este caso del ADCD solo tiene una. Podemos trabajar con los diferentes caminos de los canales, podemos trabajar con los diferentes dispositivos, etcétera. Así que podemos, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la opción 6, que es View Processor Definition. Y aquí te dice pues el tipo de modelo, el tipo de procesador, la configuración es BASIC. Si es BASIC significa que no tiene LPares, es un Single Image Mode, ¿vale? O sea, funciona en modo Single Image, en imagen única. Ya veis que esta configuración se creó el 7 de diciembre de 2014, a las 14:59. Por otra parte, si vamos aquí de nuevo, podemos ver también si tenemos conexiones CTCs. No tenemos ninguna, es decir, el sistema, ya veis que tenemos CTC o Fiber Channel Side y CNC o FCV del otro lado del espectro. Es decir, un CTC es un channel to channel. Entonces, esto significa que yo tengo dos CPUs, dos mainframes funcionando, y podría conectar un canal de fibra de uno de los mainframes al otro para utilizarlo para hacer señaleo, o sea, signaling, por ejemplo, del entorno XCF de un Sysplex. Esto ya quizás me anime a hacer un vídeo para deciros cómo crear dos sistemas Hércules y que con CTCs se vean entre ellos, y así tengas un sistema Sysplex base, porque un Sysplex paralelo no puede emular Hércules a día de hoy porque no existe el entorno de Coupling Facility, que es una partición específica para manejar el data sharing y un montón de historias, pero sí nos permite Hércules en este caso crear un entorno de Sysplex base, es decir, un CTC en anillo para que dos entornos Hércules puedan atacar los mismos discos y que uno no pise al otro, utilizando estos canales CTC para enviar señales de sincronización entre los diferentes CPUs. Pero bueno, eso quizás me anima a hacer un vídeo, pero ese vídeo tendrá muchísima chicha, porque crear dos instancias Hércules desde cero y crear sus CTC tiene ese omega, ¿de acuerdo? Así que bueno, aquí en nuestro ADCD no hay nada definido, ni falta que hace. Porque ya hemos visto que el sistema era en modo basic, es decir, en modo single image. Nuestro equipo Multiprice solo tiene una única LPAR, por lo tanto no tiene CTCs ni nada más.
Bien, volviendo a la configuración, podemos mirar aquí incluso trabajar con particiones, que entiendo que solo tendrá una partición. O en este caso ninguna, perdón, ¿por qué es? Porque es Basic. Porque es un único entorno, no está partido. Podemos ir a la opción 9 para mirar qué canales hay definidos, y efectivamente aquí hay canales CVC y CNC que son ESCON. Luego tenemos el 4, 5 y 6 son canales ESCON, que son dedicados a la propia partición. Si tendríamos más de una partición, podríamos poner que fueran shared, o sea, SHR. Pero en este caso son dedicados. ¿Por qué? Porque el sistema es básico, como ya he dicho. Luego tenemos el canal 0E y 0F de tipo block, es decir, son canales paralelos bus y tag. Por otro lado, tenemos el canal FC, que es EIO, que es un Emulated Input-Output, porque el Multiprice 3000 tenía una característica para emular un canal utilizando el programa que creaba un canal en memoria para poder tener un canal de alta velocidad, cosa que aquí no se utiliza. Y luego tenemos aquí el canal FD, que es DSD, que este es un canal muy específico para entornos Multiprice 2000 y Multiprice 3000, porque el DSD es un Direct Storage Device. Es un canal que tiene acceso a una controladora SCSI del que penden varios discos duros. Entonces, el Multiprice 3000 era una gozada de máquina, porque en una especie como de torre grande, al estilo del AS400-170 que os enseñé en el vídeo del museo, dentro del propio mainframe tiene los discos asociados. Entonces yo puedo tener dispositivos externos y discos externos, pero también puedo tener disco interno. Entonces el DSD era un tipo de canal que solo tenían los Multiprice, porque era un mainframe de potencia discreta que te permitía no tener que pagar tantísimo dinero por una instalación mainframe enorme, y tenía tanto canales ESCON como paralelos para conectar las impresoras antiguas y otros sistemas que podrías tener, además de tener tus propios discos internos dentro de la propia torre, dentro del propio mainframe, ¿entendéis? Entonces, el DSD es un canal específico para, digamos, que el sistema operativo, utilizando la dirección FD, puede acceder a la controladora SCSI de esos discos SCSI internos que tenía la máquina. ¿De acuerdo? Así que bueno, aquí hemos definido los canales. Podemos ver aquí, por ejemplo, en la opción de 10, podemos trabajar con los dispositivos que están conectados. Porque, ojo, yo puedo definir dispositivos y luego no conectarlos. Pero bueno, sería de género bobo. Así que aquí, la opción 10 nos aparece una lista de todos los dispositivos que tiene definidos el mainframe y que están actualmente conectados. Ya veis, por ejemplo, que tenemos direcciones del 120 al 127 de unos discos antiguos 3380 que alguien definiría en su día, aunque nosotros no los utilizamos. Luego veis que tenemos direcciones 300 con 25 discos que son de discos 3390. ¿Os acordáis de la dirección de los esotéricos SysDA y DAST que hacían referencia a estos discos? Pues aquí están. Luego aquí tenemos cintas de la 580 a la 580F de modelo 3490 y la 590 también hasta 590F, porque son 16 dispositivos de un entorno de cinta más nuevo, que es el 3590. Luego aquí veis todos los terminales que hay definidos, y aquí empiezan los discos de la 80. Y por último, donde acaban, tenemos los CTCs. ¿Recordáis que estas dos direcciones son las que utilizamos para nuestro LAN Channel Station? Pues aquí están. Que sepáis que hay definidos hasta el 2 más, y luego tenemos del E40, 41, 48, 43. O sea, que podemos conectar hasta 4 tarjetas de red con 4 IPs distintas dentro de este mismo entorno con esta configuración. Bien. Y por último, la opción 12 es la opción de trabajar con subsistemas de canales. Esto es lo que hemos visto antes. Así que salimos de aquí. Y bueno, el siguiente paso que tenemos que dar en este caso es el paso de definir las unidades de control, que es esto de aquí, la opción 4. Bien, la opción 4 definimos lo que se llama ese armario que se pone delante de los dispositivos finales, como por ejemplo
discos en el que gestiona pues la caché de disco, la serialización de entrada y salida, etcétera. Es lo que se llama una unidad de control, como su nombre lo indica. En las unidades de cinta antiguas, las 3420, que era un tren de cintas de carrete, luego que eran las unidades, como ya os digo, 3420, había un mueble exactamente igual de grande, pero no tenía ninguna unidad de cinta metida. Y esa unidad, que era una 3803, era la unidad de control de esas cintas físicas. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Que la unidad de control y el dispositivo está en el mismo armario. En nuestro caso concreto, los discos de S8000, la unidad de control podría llamarse esos dos equipos Power 5 que tenían el software de virtualización de almacenamiento que luego generaban los discos virtuales 3390 que veía el equipo Mainframe. Pues aquí es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues aquí, por ejemplo, se han definido una serie de unidades de control, en este caso de tipo 3990, que son las que gestionan los discos que dependen de la dirección, en este caso 120, 121, etcétera. Aquí, por ejemplo, veis que las unidades de terminal 3270 tienen como unidad de control la 3174, que era una unidad de control coaxial en el que conectaban los terminales a cada uno de los puertos coaxiales, y resulta que el puerto coaxial 0 era la unidad lógica 00, pero si tú decías que la unidad de control era la 700, pues ese primer puerto 0 coaxial era el 700. El puerto coaxial que está justo debajo, que era la unidad de lógica 01, era el 701. Y el de abajo, 702, 703, 704. Entonces, tú en una unidad de control real tenías un montón de cables coaxiales que iban a cada uno de los terminales físicos de los que la gente luego trabajaba. O en este caso, como es la edición 700, era la consola maestra que estaba en el departamento de operación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se definen las unidades de control que van a controlar cada uno de los dispositivos. De igual forma, los discos que tenemos definidos en Hércules, que son estos de aquí, del A80 a la A80F, son discos cuya unidad de control son 3990. Que la 3990 era también una unidad de control enorme en el que se conectaban tanto cables Ficon como Escon, y que por otro lado luego tenían una conexión con unos cables bus y tag muy específicos al tren de discos 3990 que teníamos. De hecho, en este canal, en la parte de blog, puse unas fotos de lo que era una unidad 3990 real, los discos 3390, etcétera. O sea que, digamos, para que os hagáis una composición de lugar de cómo estaban las unidades de control conectadas a cada uno de los dispositivos. Claro, en el caso de Hércules, pues eso ya no tiene nada que ver, porque todo esto está emulado por el propio emulador. O sea, no tenemos una unidad de control real. Es el Hércules quien emula una 3990 para que los discos que estén en esta configuración que veis aquí puedan verse desde el entorno de Hércules hacia el ZOS. Y de igual forma, pues aquí tenemos los TTCs y poco más. Bien, pues por último, aquí llegamos a la parte IO Devices, que es los dispositivos de entrada y salida. Entramos aquí con un 5 y aquí es donde están definidos todos los dispositivos que el sistema operativo ve. Como podéis ver, algunos tienen unidad de control, porque está aquí, y otros no tienen nada. Porque, por ejemplo, en el caso de la impresora 1403N1, esta impresora concretamente tiene su propia unidad de control, que es la suya, la 1403. Entonces no es necesario que pongamos aquí ningún tipo de unidad de control. De igual forma, si vamos hacia abajo, podemos ver pues los diferentes terminales con diferentes unidades de control. Y luego, por ejemplo, habéis visto que los primeros del 0 a 80 al 0 a 80F tienen una unidad de control, que es la 3390, de ese tipo. Pero sin embargo, por ejemplo, del 0 a 90 con 96 unidades adicionales no hay ninguna conexión aquí. Es decir, el CSS no tiene constancia, es decir, el Channel Subsystem no tiene constancia de su existencia, pero el sistema operativo sí tiene constancia de su existencia, por eso ahí hay un 1. Entonces, el Hércules ve esos discos. Ahora bien, si yo esta misma configuración la clonara en mi equipo del museo, no funcionaría, porque los discos del A90 con 96 discos adicionales, al no tener una unidad de control asociada, no hay un dispositivo físico por el que salir.
¿Entendéis la diferencia, no? Pero bueno, en este caso concreto no la tiene ni falta que hace porque estamos en un entorno de Hércules, de emulación, ¿de acuerdo? Pero es muy, muy importante que si yo en la realidad quiero crear o añadir unos discos nuevos, tengo que definir una unidad de control y esa unidad de control se define por el número de canales que le digo yo por dónde tiene que ir, ¿de acuerdo? Es decir, aquí en la parte de 4 control units, seguramente si entramos en la A80, que sí que tiene definida una unidad de control, como podéis ver, porque tiene el channel subsystem a un 1, si yo voy aquí y entro con una barra, puedo ver incluso la definición de la unidad de control con la opción 6, y aquí me está diciendo por qué canal físico estoy saliendo, que en este caso es FC. ¿Recordáis que el canal FC era el canal el cual, aquí en la opción 3 procesadores, nos íbamos a la parte de Channel Subsystem, aquí Channel Paths, la opción 9, que era la Emulated I/O? Pues aquí está. Esta justo es la definición en la que mi dispositivo de memoria 0A80, que es un disco, está conectada a una unidad de control 0A80 también de memoria, que a su vez está conectado a un canal físico que es el FC. Y así, digamos, hemos transicionado de la parte lógica a la parte física. Igual es un poquito complicado de entender, pero es en el caso de Hércules, como no hay una transición física, porque no tenemos un mainframe por detrás, todo eso lo hace el Hércules en su definición interna y tal. Pero veis un poco la diferencia, ¿no? Si yo tengo una tarjeta física definida en la dirección FC y esa tarjeta física tiene un canal de fibra que va a un disco, yo sé perfectamente que si quiero llegar a ese disco tengo que definir una unidad de control conectada a este canal y luego definir un dispositivo conectado a esa unidad de control para hacer esa cadena de definición y así tener todos los dispositivos perfectamente controlados y gestionados. ¿De acuerdo? Así que vamos aquí a la opción 5 y como podéis ver, pues tenemos aquí todos los dispositivos definidos y nuestros canales de CTC. Bien, pues esto es en cuanto a la definición. ¿De acuerdo? Vamos a definir un disco, por ejemplo, nuevo, ¿vale? Bien, pues supongamos que vamos a añadir un dispositivo nuevo. Imaginaos, pues unos discos. Entonces nos aquí a la 5 define IO Devices. No vamos a definir ninguna unidad de control ni nada porque, repito, estamos bajo Hércules y bajo Hércules esto no importa. Así que damos al F11 y mira, me está diciendo que en este momento va a crear el fichero de work, de trabajo. Vale, pues le voy a decir que sea el 99 y el volumen SB61, que es el volumen donde se guardan todas las configuraciones del ZOS. Así que le damos aquí al Enter. Vale, ya se ha definido y ahora el dispositivo, pues por ejemplo, quiero que los discos sean del F00, que hayan 16 discos, y del dispositivo que sean 3390. Y le das al Enter. Ahora, tenemos que conectar esos dispositivos a la definición del sistema operativo, al IODF. Así que le damos aquí y Select, Connect. Offline, no. Dinámicos, sí. Local, tal, no. Que sean compartidos, sí. Pues Enter. Ahora, llegados a este punto, nos va a decir si queremos que esos discos nuevos tengan unos esotéricos asignados. Pues sí, vamos a decirle que como son discos, pues quiero que sean DAS, que también sean System Direct Access y Virtual Input Output. Ya está, Yes, Enter, y ahora Enter, y ahora si venimos aquí, veremos que se han definido los discos del B00 al B00F, y veis que tiene un 1 aquí, es decir, que en la siguiente IPL, cuando definamos este sistema, los verá. Y entonces yo en el Hércules puedo crearme discos que dependan de la dirección B000. ¿De acuerdo? Así que volviendo aquí, ahora que hemos modificado el fichero de trabajo, es cuando con la opción 2 activamos el fichero. Entonces hacemos primero build production IO definition file, o sea, se va a crear un IODF nuevo.
Vale, EDT00 does not use token for, me da igual, vale, pues le das al enter, vale, entonces delete message, F3, vale, este es el JCL que va a crear la nueva definición de nuestro IODF, y aquí le vamos a decir el nombre de nuestro IODF, que va a ser, por ejemplo, el sys1.iodf98. No vamos a machacar el 99, ¿de acuerdo? ¿Y en qué volumen serial? Pues en el SB sys1. Recordar que el SB sys1 es la dirección 0A82, que casualmente es la que tiene el LOAD-PARM, porque la 0A82 es donde reside los miembros LOAD y donde reside el fichero de configuración. Esto es obligatorio, esto se os tiene que grabar en la mente como si fuera, vamos, es importantísimo. Para que el sistema funcione, el disco de configuración del IODF y el LOAD tiene que residir en el mismo disco. Y así, en el LOAD-PARM, al poner el disco 082, que es el SBSys1, aquí es cuando tenemos que poner el disco SBSys1 para que la configuración esté en el mismo disco. ¿De acuerdo? Y le damos aquí Enter. Aquí es cuando lo va a definir. Y creada la configuración. Bien, la segunda opción, que es build el IOCDS, esto es el código máquina que define todas las configuraciones de unidades de control, procesadores, LPARes, etc. Esto también hay que definirlo. Entonces hacemos un 2 build IOCDS en esta máquina. Y aquí hay 4 entradas, ¿de acuerdo? Estas 4 entradas son las que están asociadas al support element. Entonces yo aquí elijo, por ejemplo, la A0, la elijo aquí, update IOCDS. Ahora va a enviar la información de este sistema. Aquí vamos a poner, por ejemplo, actualización. Vamos a poner mejor en mayúscula. Actualización discos B000. Y nada, le damos aquí dual. Esto, por ejemplo, son dual write, es para que escriban los dos support element. Aquí hacer un switch del IOCDS en el siguiente power on reset está puesto a no para que no cambie la configuración, y escribir el IOCDS preparation from gray. Y también, no, pues esto. Estas configuraciones son a nivel del mainframe, ¿de acuerdo? A nivel del mainframe real. Así que, de hecho, esto probablemente no nos funcione bien en Hércules porque va a querer conectarse al support element del mainframe y no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque el Hércules no tiene ningún support element. Así que vamos a darle aquí al Enter. Bueno, se ha lanzado el IOCDS. Se ha sometido, pero no se ha lanzado. ¿Por qué no se ha lanzado? Porque aquí nos está diciendo que mientras sigamos dentro del HCD, el dataset del IODF está pillado. Entonces, hasta que no salgamos, esto no va a progresar. Por lo tanto, lo que hacemos es, volvemos aquí, salimos y salimos. Y ahora ya veréis cómo IOCDS ended. Vamos a ver si nos ha dejado alguna pista en el SDSF, en la opción 5, en el ST, y a ver si aquí, al final del todo, aquí está el IOCDS, que igual nos habrá dado algún error, porque es, vale, se ha lanzado, pero, vale, claro, aquí te está diciendo, vale, Conceivability IOCP terminates unsuccessfully for A0, return code 8, ¿por qué? Pues porque read write en IOCS is invalid on this processor. ¿Por qué? Porque no tenemos un support element, ¿de acuerdo? Luego os explicaré la parte del support element en el vídeo, sin más. Así que bueno, volvemos a nuestro HCD, a nuestro sys1 IODF, no era 99.work. Y aquí un punto, no una coma. Vale. Y estamos en la opción 2, Activate. Y bueno, el resto de opciones son opciones para el mainframe real. Es decir, podemos crear el input dataset del IOCP, podemos crear, ver la configuración activa del mainframe real, podemos activar o verificar la configuración de forma dinámica. Es decir, yo puedo añadir o borrar canales de forma dinámica sin parar el sistema operativo. Puedo activar la configuración
por todo el Sysplex. Es decir, como tenemos varias CPUs definidas, pues podemos hacer que esta configuración se pase a todas las CPUs de forma utilizando la señalería del Sysplex. Aquí podemos activar la configuración de switches si estuviéramos conectados a switches, podemos incluso guardar la configuración de los mismos, podemos crear la configuración de I/O para su consulta posterior, etcétera. Es decir, todas estas opciones ya son opciones que se usan a nivel de máquina real. Así que por la parte lógica de Mindframe ya hemos visto el HCD. ¿De acuerdo? Ahora voy a ir a pie de máquina y os explico un poco en la opción esta del Build IOCDS, la opción 2. Eligiendo el procesador, podemos elegir las 4 entradas que ahora veremos en la máquina física, donde se definen cuál es cometido de cualquiera de ellas y cómo se consultan los datos internos de cada una de esas 4 entradas para que el Mindframe, cuando haga el reinicio, podamos elegir una de las entradas y haga lo que se llama el Power on Reset. Es decir, la máquina se resetea y carga la configuración leyéndola en una de estas 4 entradas, la que elijamos en este caso, y es la que arranca el sistema con la nueva configuración. Bien, para entender el HCD o el Hardware Configuration Definition, antes hay que entender muy bien cómo funciona ese entorno dentro de un mainframe real. En el mainframe, en este caso en el equipo Z890 que tengo en el museo, tiene un entorno de configuración en el Support Element que permite trasladar la configuración que nosotros definamos en nuestro HCD, en nuestro programa HCD, como hemos visto dentro del sistema ZOS, al entorno físico. Porque claro, de alguna forma tenemos que pasar la configuración que hemos hecho nosotros, definiendo las unidades de control, los dispositivos, las direcciones y las consolas, de alguna forma se las tenemos que pasar al entorno real. En el caso de Hércules no hay ningún problema porque Hércules emula todo esto, pero en el caso de un mainframe real hay unas opciones del HCD que te permiten transferir esa configuración que ya hemos definido y guardarla en el interior de los Support Elements, de estos dos equipos que están aquí redundados. Entonces, dentro del Support Element hay una cosa que se llama IOCP, que significa Input Output Configuration Program, o programa de configuración de entrada y salida. Entonces, ese IOCP es el que recibe los datos del HCD y los plasma en el firmware del Support Element con el fin de que cuando hagamos un Power on Reset en el mainframe, recoja esa configuración nueva y el sistema detecte o reconozca los nuevos dispositivos. Bien, yendo ya a la parte más concreta del IOCP, vamos a ir aquí a la parte de... Vamos a elegir aquí. Y hay una opción que pone Input Output Configuration Program. ¿Veis? Input Output Configuration. Si hacemos doble clic aquí, nos abre un programa que tiene, como podéis ver, 5 entradas. La A0, A1, A2, A3 y luego la D0, que es únicamente para lanzar diagnósticos. Estos son 4 entradas, las que empiezan por A, son las que son editables por el propio HCD. Entonces, estos son como 4 entradas que nos permiten tener fechas a la hora de cambiar configuraciones, porque por ejemplo yo he podido cometer un error a la hora de crear una configuración. Entonces esto lo que nos permite es que en un momento determinado, si yo la he cagado haciendo una configuración y el sistema no arranca, puedo volver al IOCP y arrancar con una configuración anterior. De ahí que tengamos como 4 entradas, que son 4 copias de seguridad, ¿no?, de las configuraciones anteriores. En este caso concreto veis que hay un nombre que se llama Wayland, y luego, pues bueno, algunas que están Write Protected, que están protegidas contra escritura. La que está protegida por escritura es realmente la que es operativa, el resto se pueden editar. Y bueno, aquí veis la última fecha de edición que yo hice en este mainframe, que fue el 31 de marzo de 2018, que fijaos, casi a las 10 de la noche. Y es la que está ahora mismo activa. Veis, si yo por ejemplo elijo cualquier otra entrada, como por ejemplo esta, la A3, yo puedo ir aquí a opciones y puedo abrir el source file
que esto es lo que genera el HCD a la hora de definir la configuración. Esto mismo es lo que ha generado el HCD, que lo ha trasladado a esta máquina para ser reiniciada con esta configuración. Como podéis ver, aquí están los Resource Partitions con el Coupling Facility, el EPAR 1, el EPAR 2, la Z-Linux, y luego tenemos aquí los chapits, que son los canales, que son esto que veis aquí. Estos son los canales de entrada y salida de FICON y SCON, que están aquí definidos también. De la misma forma que aquí tenemos definiciones OSD y OSC, que son las OSAs, que son estas tarjetas de red que veis aquí. Entonces todas tienen una dirección que son las que nosotros definimos. Es decir, realmente lo único que tenemos que saber del sistema es que la dirección física de los PCHITs son la 100 por la 40, la 101, que es el chapiz 41, la 110, que es la chapiz 42, y la 111, que es la chapiz 43. Luego la 120 es el chapiz F0, que es la primera de las entornos de fibra, que es la FC, es Fiber Channel, es decir, es fibra FICON. Entonces, digamos que aquí es donde se hace la traslación entre el modelo lógico que definimos nosotros en el HCD y el entorno físico que tiene el mainframe. Entonces, el sistema lo que hace es, cuando yo arranco la máquina, lo primero que hace es un power on reset leyendo esta configuración de arriba abajo, y entonces es la que define todos los chapis que tiene, los canales SCON, las terminales, el FICON, la red, las OSAs, etcétera, etcétera, etcétera. Las unidades de control, las IO address, que son los dispositivos de cinta, dispositivos de disco, etcétera, etcétera. Entonces, esta, digamos, es la parte que falta físicamente en el HCD para que se haga la traslación o la traducción de las direcciones que nosotros hemos metido dentro del ZOS y las direcciones físicas que va a usar el support element cuando este mainframe arranque. Y de esta forma, la configuración que tenga el HCD y la configuración que tenga el IOCP coincidirán, y por lo tanto el sistema arrancará sin ningún problema. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que al menos la duda del HCD se os haya disipado un poco, aunque ya os digo que esto es un mundo. Es decir, estamos entrando en materia avanzada, ¿de acuerdo? El HCD yo no os recomiendo que, a no ser que sea estrictamente necesario, lo toquéis, porque una maniobra en falso del HCD puede generar pues que ya la máquina no os vuelva a arrancar en la vida, sobre todo si sobreescribís el dataset del IODF99, que es con el que arranca ahora mismo toda la configuración del Hércules con el ZOS versión 1 release 11, ¿de acuerdo? La configuración del HCD es necesaria única y exclusivamente cuando vamos a añadir dispositivos o borrar dispositivos viejos, porque ya son impresoras fuera de mantenimiento, que ya no se usan o lo que sea. ¿De acuerdo? Nunca se entra aquí de forma deliberada para cambiar la información. Pero bueno, he hecho este vídeo porque hay gente que me lo ha pedido y bueno, pues mira, pues por lo menos que sepáis que existe lo que se llama el Hardware Configuration Definition, que sirve para trasladar la configuración lógica del sistema operativo ZOS a la configuración física de los dispositivos que tiene conectados un mainframe, y que se mantiene mediante esta aplicación que viene embebida con el sistema operativo. ¿De acuerdo? Pues nada, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o visionad los anuncios que aparecen en el vídeo para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor, y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queréis que hable en futuros vídeos, y si está dentro de mis conocimientos, dejadmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso y os contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que sin más, hasta el próximo vídeo de Mainframe Corner.